buenas noches a todos. Bienvenidos a Algo Contigo, edición especial. ¿Y qué especial la edición de hoy, Luis? Muy especial, muy especial. Vamos a hablar con una figura de Telefe y Monte Carlo Televisión. Y atención las chicas. Atención allí en su casa porque hoy nos acompaña Pablo Echarri. Pablo Echarri, productor, actor, director. Vamos a charlar con él de todo. De todo, por ejemplo, lo que está haciendo ahora en La Leona, esta telenovela que él viene produciendo ya desde hace un tiempo, que ustedes comparten aquí en la pantalla de Monte Carlo Televisión, y donde comparte cartel y escenas fuertes con su esposa, con Nancy Duplá. No sé, en una de esas mostramos algunas, pero no estamos seguros. ¿Charlamos con él? Vamos entonces al living a conversar con Pablo Echarri. Bueno, Pablo, primero que nada agradecerte por haber venido hasta acá, charlar con nosotros. Este lugar, no sé si lo conocías, este hotel es divino, el Hyatt. Se llama el corner del Hotel Hyatt. Sí. ¿Eh? Este es el Una corner. esquinita, En cualquier un momento lugarcito. levanta Messi. Bueno, qué bueno. Yo no sé si voy a alcanzar a cabecear porque me despego medio centímetro del piso. Pero voy a hacer el intento. Gracias. Creo que es muy nuevo, ¿no? Que está Sí, sí. a días. de Unos que- días tiene, Qué unas bueno, horas. bueno. Se ha convertido en nuestra casa. Lo vamos Yo a llamé, hacer. dijo, viene Pablo. Bueno, lo armamos, me dijo. Claro, lo tenemos estuvo. listo para cuando Yo no venga. creí que tenía tanta ascendencia, pero bueno, qué bueno que la gente se siga acordando de él. Pero no, hay una cosa que tenemos que aclarar y está bueno decirlo, que Pablo está realmente con mucho trabajo y se tomó un par de horas para venir a charlar con Exacto. nosotros. Eso está buenísimo y está bueno que estés con tanta actividad. Siempre. Me parece que la actividad es uno de los puntos más importantes para la persona, para mantener sobre todo oxigenado el cerebro y el espíritu. Tampoco es para tanto, para mí siempre es un placer venir a Uruguay, a Montevideo, siempre he sido recibido como uno más. Hace muchos años que tengo la alegría de poder venir. También vengo aquí de mano de Gustavo Yankelevich, que es un poco el padre. No me paro porque artístico salgo de todos cuadro, nosotros. si no, yo Sí, me porque varía. vamos a complicar a los muchachos, pero verdaderamente un gran amigo, un padre, yo te diría, ¿no? Y Tantos bueno, años. cuando él está detrás de algo, somos muchos los que estamos detrás de él. Bueno, vos te animaste, y ahora que estás hablando de Gustavo, de tantos grandes productores de televisión, a producir también aquellos trabajos en los que vos, en este caso, también trabajás, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Fue paulatina, me parece que fue como consecuencia de un deseo muy profundo, que comenzó en los comienzos de esta actividad. Cuando empecé a actuar tuve un deseo muy profundo, cuando empecé a hacer televisión tuve un deseo muy profundo de hacer cine, por ejemplo. Yo recuerdo este pensamiento y este sentimiento de empezar a hacer los primeros pasos en las novelas y decir, ay, cómo me gustaría filmar, ¿no? Lo pude lograr muy rápidamente. Se ve que ese deseo lo tenía tan vivo y tan presente que apareció inmediatamente la posibilidad de filmar. Cuando empecé a filmar, empecé a sentir, yo he sido siempre un muchacho muy inquieto, nunca me he quedado como el lugar donde estoy, siempre busco un nuevo espacio, ¿no? Un nuevo espacio, que esto no significa romper, pero sino creo que tiene que ver con una cuestión de evolución. Y empecé a soñar específicamente con la posibilidad de producir, ¿no? De producir porque siempre de chico, cuando conocí una actividad y de alguna forma la encontraba como se hacía, siempre tenía esa necesidad de terminar desarrollándola yo, ¿no? Bueno, yo empecé vendiendo ropa, era vendedor, me consideraba bastante bueno, vendía, pero siempre estaba pensando a ver cómo era el entramado para el día de mañana tener mi propio negocio, de qué cuestiones me tenía que ocupar. Y la producción fue un poco eso de poner mi propio negocio. Si bien no es propio, porque siempre acá te tenés en la televisión digamos, una actividad tan compleja y compleja y difícil, siempre dependés de socios, ¿no? De gente que te acompañe. Pero tuve el deseo de ver cómo se realizaba, de estar detrás de la cocina, me empecé a dar cuenta de la importancia de la escritura de los guiones, de cómo lograr ese diferencial para poder lograr un producto de calidad y que la gente se impacte hacia afuera. Entonces, desde muy joven empecé a experimentar ese deseo, pero no lo pude experimentar dentro, internamente, pero lo pude poner en práctica años después, ¿no? En un proyecto que hice en el viejo Canal 9, que era Azul Televisión, allá en Buenos Aires, que se llamó Los Buscas de Siempre, que ahí nos conocimos con Nancy. Ahí empecé como a oficiar un poco de productor. Si bien no tenía la chapa de productor, el título de productor, sí cuando arreglé con Quique Estebanés, que era el productor general,
sí le pedí a ver si yo podía colocar el musicalizador, me ocupaba también de tener las reuniones con los autores no para volverlos, bueno, los he vuelto locos. Sí, un Sí, eso lo digo Eso yo. siempre pasa. Habría que preguntarle a ellos, sí. Bueno, es que este es un trabajo que requiere un alto nivel de obsesión para que salga lo más impecablemente Son posible. muchos Pero detalles. la medida de la obsesión, eso Sí. ¿hasta dónde uno puede obsesionarse con esto? Digamos, ¿cuál es el grado de obsesión que uno tiene que tener para no perder objetividad? Digo, porque si uno Sí. es muy obsesivo sobre algo, a veces complica un Sin poco duda. el tema. Además, Uno- eso mezclado con, digamos, tu vida privada, digo, que Sí, está la obsesión- bastante expuesta. Sí, bueno, uno empieza como a danzar en este baile. Al principio baila un poco fuera de música y después de a poco se va dando cuenta que difiere la música que tocan a los Sí. pasos que uno da y se va acomodando a ese baile. La obsesión, para mí la obsesión en esta actividad, como en toda actividad, es un capital, ¿no? Lógicamente, como bien vos decís, debe tener límites. Debe tener límites porque si esa obsesión pasa el límite, se transforma en una enfermedad que lo único que hace es complicar el alrededor. Ya cuando uno se pone demasiado obsesivo y no sabe cuándo debe parar, el que está al lado de uno empieza a enloquecerse también. Entonces, esa energía que debe reinar para que la cuestión sea creativa constantemente y no se agote, empieza a ser contraproducente. Así que creo que yo los 46 años que tengo los voy capitalizando en cierto equilibrio, en saber medir ese nivel de obsesión, en saber cuándo parar. Por más que algo esté mal, por más que algo no esté como uno deseaba o lo soñaba, pero uno debe aprender a que lo que uno deseaba y soñaba, tiene que haber una unión entre lo que uno deseaba y lo posible. Y eso tiene que salir. Si uno pone en su cabeza cuál es esa imagen obsesiva de la excelencia, es posible que la excelencia no la consiga nunca. Entonces, yo considero la obsesión como un elemento bueno, productivo, con sus límites, para lograr un buen producto, ¿no? En buena calidad. Ya que estamos hablando del tema de la producción y en este caso también, en tu caso, de la actuación, ¿no? Esa doble labor. ¿Cómo es la vida de Pablo, como puede ser la vida de otras personas, en una situación como esta? O sea, producir y a la vez tener que estudiar el libreto, tenés que estudiar tu guión para poder al otro día grabar. ¿Cuántas horas por día? Porque el día de los seres humanos, de todos nosotros, tiene 24 horas. Sí, o sea, claro. y uno lo piensa y dice, pero ¿cómo hace este muchacho? ¿Cómo es un día de grabación, por ejemplo? Yo no estudio mucho los libros, yo te diría, pero ese grado de obsesión que tengo. Qué horrible eso, la gente Ahí no es estudia cuando los libros. guionistas los Eso vuelven está locos. muy mal, los chicos no lo hagan en su casa. Hay que estudiarlo los libros. No, el doble rol es complejo y es difícil. A punto tal de que voy sacando cada vez más la conclusión de la necesidad de ocupar un solo rol. Y esto ya se está transformando casi en una realidad de mi vida. Yo cada vez voy viendo más lejano ese espacio que ocupo delante de la pantalla, sobre todo con estos contenidos como los que estamos viendo ahora, ¿no? En La Leona, donde ocupa un lugar determinado, el del héroe, el galán, más allá de que tenga ciertas particularidades ese galán y todas estas canas, de alguna forma lo sigue siendo. Me voy viendo como un poco desfasado de esa cuestión, ¿no? Entonces me voy amigando o descubriendo cada vez más el rol de productor, que es el espacio que no tiene límites de edad, por ejemplo. Yo voy viendo que mi actividad va quedando relativizada con los años que voy cumpliendo, ¿no? Deberé ir encontrando distintos personajes como para poder crecer con mis personajes, pero como yo nací siendo un galán, en el espacio del galán me va quedando cada vez menos. No quiero decir que esta es la última, porque me contradiría en el caso de que así no fuese. No sé, eso que diga estaría ella, el tape ¿qué acá. opina eso? No te lo puedo decir. Pero la verdad es que siento que sí, que de alguna forma van siendo los últimos trabajos específicos del género. Y voy encontrando cada vez más ese rol de productor. En el rol de productor me voy encontrando cada vez mejor, voy encontrándole un gusto muy atractivo a la falta de exposición, al no exponer la cara. Al principio era lo que me traía mucha alegría, lo que me emocionaba, lo que satisfacía mi ego, ¿no? Verme expuesto, verme ahí en la palestra, ver que la gente se acercaba o le llamaba la atención a través del trabajo que tenía.
ha tenido un aspecto muy bueno, ¿no? Justamente esta relación con la gente, sobre todo la relación con la gente. ¿Nunca hubo un colapso? ¿Nunca Sí, sí. hubo? Sí. Hubo yo recuerdo unos años tuyos de que yo calculo que debería ser muy difícil caminar por la calle. Sí, hubo muy. momentos Ahora que también, digo, pero... No, distinto, ha cambiado, ¿Cambió? cambia, sí. Cambia porque creo que el éxito o el colapso de la gente es bastante inherente a la juventud también, ¿no? Perdona, porque ¿sabes qué? Yo recuerdo una vez Carlos Calvo, que contaba que él se había hecho hacer un muro de 2 metros porque pensaba que había 200 millones de personas afuera esperando, y un día salió y no había nadie. Bueno, esa es una anécdota que nosotros siempre la tomamos porque más allá de ser algo gracioso, risueño, encierra una verdad muy interesante para nosotros, ¿no? Sí. Esa necesidad de estar atentos al paso del tiempo y estar siempre un paso adelante de lo que uno va generando en este mundo del espectáculo. Siempre es preferible que uno correrse del centro de la luz a que la luz se vaya corriendo del lado de uno, ¿no? Y uno ir buscándola. Bueno. Eso es bastante Claro. patético y bastante triste, al menos yo lo veo así. Y esa anécdota de Carlos la grafica con totalidad. Ese día que vos nombrás, cuando es doble rol, es un poco una locura, ¿no? Yo he generado un ejercicio y una gimnasia, sobre todo para las tiras, muy particular con el tema del texto. Tengo una memoria inmediata bastante apabullante, cosa que no es es buena para este trabajo, no es buena para la vida, porque hace que muchas cosas yo las tome de la misma manera, entonces me termino olvidando rápido de las cosas. ¿Qué quiere decir? Yo cuando uno hace teatro, para incluir un texto tiene que estar 1 mes y medio de ensayos, 1 mes y medio. Llega un momento que eso es como una canción. O sea, uno la puede cantar de derecho a final, puede ir estrofa de por medio, puede cambiarle el orden. Cuando hacemos televisión, donde es tanto texto y donde son tantos días de grabación, cuanto menos te metes en la cabeza, el cerebro más suelto está. Entonces te dedicas a estudiar lo del momento. Y que a mí me queda muy fácil. Ahora termino de grabarlo Chau. y es como si nunca lo hubiese sabido. Donde te llega a decir el director, vamos a repetirlo. ¿Perdón? No hay chance. No hay chance. Dame media horita. Sale ya. Y bueno, por eso digo, para el oficio está muy bueno, para la vida uno va tomando las cosas, cada vez van pasando más rápido por la cabeza. Y algunas cosas también que pasen más rápido por la cabeza, para no ocupar tanto el disco rígido. Pero otras cosas uno las debe recordar, porque, qué sé yo, pues si no se enojan con uno, Sí, no, si no hay se acuerda que- una hay que fecha, tener un cuidado con aniversario. por Sin ejemplo. ir más lejos y con otro de los programas que tenemos aquí en la pantalla de Monte Carlo Televisión, que lo veíamos cuando estuvieron con Nancy en Morphy hace ya un tiempito, y ahí hablaban del tema de las fechas y recuerdo que vos decías, menos mal que ella también se olvida de las fechas porque si no estoy al horno. Pues es una alegría haberme encontrado con esa mujer que no se acuerda de una fecha. Porque las mujeres somos bastante exhaustivas y si por ahí viene la fecha del aniversario y vos no te acordás, ¿cuántos hombres se sentirán identificados con eso? No, No, yo no. No sé por qué, llamando. no sé por qué lo estás porque diciendo. me No, no, porque Se ve que te son conoce. son mi referencia masculina acá, puedo mirar detrás de verdad, cámara. sí. Bueno, es algo bastante común, ¿no? Digamos, convengamos que el hombre, si bien hay excepciones para la regla, el hombre generalmente está un poco más ausente de ese tipo de cuestiones y la mujer no. En este caso creo que también me casé con Nancy por otra cosa, porque hay cierta cercanía, hay cosas que compartimos y que somos bastante parecidos. Y en este caso podemos prescindir de recordar alguna fecha. Y ahí nosotros le damos gracias al inventor de la agenda. Sí. Claro, Porque que eso cada vez son es cada vez más sofisticados, Sí, ahora sí. te avisan. Recordatorio. Tenés esa gente que te tocan, ¿no? Me toca saludar a Nancy, que hoy es fecha. Y eso, bueno, el día que aparezca un señor y te da al lado, Ya está. eso ya está, que ya digo que Pablo, nos vamos a ir a una pausa, que es chiquita. Vamos a seguir charlando, vamos a hablar de muchas cosas. Entre otras, obviamente, de Nancy. No sé cómo estás hoy por hoy con el tema de la política, el tema de las redes sociales está complicado y a veces apabulla un poco. está bueno, yo digo que está bueno. Pero es complejo, es difícil. es complejo, ¿no? Complicado. Es Sí, complicado, yo no la- es complicado en este mundo, digo, creo que más en el Río de la Plata. En una de esas lo podemos desarrollar más en el próximo bloque, pero es como en este mundo donde las redes están muy involucradas, donde la gente está muy susceptible, para una figura está cada vez más complicado, por ejemplo, simplemente decir a quién apoya
o Sí. qué sistema le parece mejor. Sí, o cualquier otra cosa más simple. O sea, uno al ¿Hincha expresar de qué cuadro? su Bueno. idea genera una contradicción con quien piensa diferente, pero lo seguimos cuando quiera. Sí. Perfecto. No se vayan, vos te quedás, ¿no? No sabe nada de tiempo Yo un televisivo. ratito más ¿Te me quedás? quedo. Ven. Me sorprendió, No queda. no sabe. Tiene experiencia. Ya venimos. Muy bien, continuamos acá en Algo Contigo, edición especial. Estamos hablando con... Quiero decirles que con lo que grabamos en la pausa vamos a hacer 2 programas más. Seguimos Fue conversando. tanto Sí, sí. el concepto No, una cosa. derramado. Habla en la locura. pausa, ¿eh? Habla, no se queda callado. Habla mucho. Habíamos quedado con el temita de la exposición, el tema de las redes sociales. Tu tema particular, que pasó por el conocimiento de todo el mundo de tu apoyo a un sistema, Sí, a un ¿verdad? modelo a un político. modelo político, y cómo manejás eso, ¿no? Cómo lo manejás, no solo en tu vida profesional, sino en tu vida privada también. Que me decías que cuesta al principio, pero... Cuesta, realmente. La irrupción de Internet y de las redes sociales me parece que fue una de las noticias más maravillosas, creo que de la historia de la humanidad. Me parece que va a haber, como hay antes y después de Cristo, va a haber mojones en la historia, habrá un punto de inflexión entre el antes y el después De Zuckerberg. de Mark Zuckerberg, Mark entre otros, Sí. o de Steve Jobs Ahí está. y demás. Y yo eso no puedo hacer más que celebrarlo realmente como lo que es, un verdadero hallazgo, y aplaudo y verdaderamente lo apoyo a esa evolución constante sin ningún tipo de restricción. Me parece que la gente tenga voz en un mundo donde no lo tenía, donde siempre tenía que encontrar un intermediario, como podía llegar a ser un canal de televisión, como podía ser un diario o una revista, algún espacio público. Hoy el ciudadano común, por intermedio de su teléfono y una cuenta, puede expresar ni más ni menos que su idea. Eso yo lo reivindico como hecho de evolución absolutamente necesario. Luego viene, digamos, como todo paquete grande, viene con la parte dulce y la parte amarga, ¿no? Para los que estamos un tanto más expuestos, esa expresión indiscriminada y que aparte tampoco necesita de su identidad para expresarse, el anonimato. genera algunos sentimientos encontrados. Yo no tengo redes, o sea, ¿No manejás? no manejo redes. Las escucho, las veo, me llegan, porque hoy teniendo WhatsApp, por ejemplo, si tengo WhatsApp, salvo las redes, lo demás estoy conectado. Hay cosas que me llegan constantemente, porque creo básicamente cuando uno está demasiado atento a un clima, a un microclima, a un microespacio, ¿no? Twitter, Facebook, es un espacio que parece un mundo, pero es un espacio. Pero no pequeño. es tan mundo. Yo creo que cuando uno está metido de cara y sumergido en un mundo, por más grande o más pequeño que sea, corre algún peligro. Con respecto a la cuestión política, me di cuenta en un momento determinado de mi vida, en la adultez, ya con la llegada de mis hijos, que en un momento específico de mi vida, el hecho de poder clarificar mi idea y poder hacer algo para que esa idea de alguna forma exista, prevalezca o triunfe, lo estaba haciendo para tratar de mejorar el espacio donde vivo y en este caso el de mis hijos y el de los que, bueno, pues piensan como yo. Quienes no lo ejercen dejan el lugar a otros. O sea, el mundo avanza y cada uno va en busca de lo que desea y del tipo de país o de mundo en el que quiere vivir. Cuando uno no expresa el mundo en el país que quiere vivir, gana el que sí lo expresa. Esa es la realidad. Si uno sucumbe al miedo de hablar, de que puede llegar a provocar hablar por el solo hecho de ser de alguna forma señalado, se pierde la oportunidad de cambiar el mundo o ese pequeño mundo que tiene. Yo hice esa cuenta y la balanza hizo así, digo, teniendo en cuenta las consecuencias y proyectando, inclusive con los momentos más negativos que pudieron haberme traído ese hecho específico, siempre prevaleció
el valor de poder decir la idea. Los países más desarrollados del mundo expresan su idea, los artistas, el ciudadano común, expresa su idea, el vecino conoce, sabe que su vecino de al lado qué es lo que piensa, comparte, le puede gustar más, le puede gustar menos, le puede tener más atragantado o no, pero lo comparte, lo acepta. Si yo sucumbiera al miedo que me causa expresar mi idea, estaría retrasando o no ayudando, no aportando para que mi país o para que mi región llegase a ese espacio de mayor desarrollo donde cualquier hijo de vecino puede expresar su idea, pelear por ella en el buen sentido y en el sentido de no ganar, aceptar la derrota, digo, ¿no? Entonces, la verdad, realmente creo que la expresión política yo la recomiendo como un hecho revolucionario. La política no es por más sucia que sea, o que se la quiera hacer ver más, ¿no? Porque es que por ahí no es la política, sino los actores políticos del momento, los que en realidad la política en sí no tiene por qué ser sucia, ¿no? Yo creo que sí, los actores y creo que las herramientas, ciertas herramientas de la política lo son. Ahora es la herramienta, definitivamente la herramienta para cambiar la realidad de la gente. Y en estas regiones donde existe tanta desigualdad hoy en día, la política es lo único que lo cambia. Encadenarse en ningún lado tiene mucho efecto si uno no puede llegar a hablar con un legislador y ese legislador mandar un proyecto al Congreso y o poder hablar con el Poder Ejecutivo que a través de su poder de firma o de gestión puede llegar a lograr mejorar tal o cual cosa para algún espacio. Yo me di cuenta, yo hace 10 años también que soy protesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, que es una sociedad que recauda derecho de intérprete y aquí en Uruguay también está incipiente, está creciendo mucho y se desarrollará seguramente en los próximos años. Recauda y reparte derecho de propiedad intelectual. Y he desarrollado mucho el tema de las herramientas políticas, porque me he dado cuenta que cuando uno se ocupa, cuando uno ejerce y cuando pierde esa comodidad de no querer estar en la línea de fuego, se logran un montón de cosas sobre todo para el colectivo común. El colectivo de los actores es un colectivo de 85% desocupados. O sea, ese es todo un tema que ya que tocaste y nos contaste qué estás haciendo también con los actores e intérpretes, es un tema jodido. ¿Lo pensaste eso alguna vez? De cuando a veces nos enteramos de que figuras que han marcado, son hitos en la televisión o en el teatro, nos enteramos que mueren casi en la indigencia o sin apoyo. Hace muy poco sucedió un caso que nos tocó a las dos orillas con Berugo Carámbula, que Berugo en determinado momento aparentemente tenía obra social, no tenía ningún respaldo de ese tipo. ¿El actor está tan expuesto, tanto allá como acá, en ese sentido? Porque te hablo de Berugo y te puedo hablar de actores de este lado, del otro lado. Podríamos hacer una cuenta, yo en Sagay te diría una cantidad de actores que están en un estado de desprotección muy grande. Yo creo que hay que abordarlo de dos lugares. El actor, el artista, es un ser desordenado por naturaleza, digamos. Su fuerte no es ordenar sus papeles, la previsión hacia adelante, qué es lo que va a venir. De alguna forma siente que ese momento de bonanza es un momento que se va a extender a lo largo de todo el camino. Tal vez el hecho de que un actor, un artista, esté en un momento, de esplendor, significa que en otro momento hacia adelante no lo va a estar. Eso ha pasado hasta con las más grandes figuras, con las más grandes figuras de cualquier país. Han tenido un momento de productividad y después por ahí han trabajado. Esto le pasa a Robert De Niro. Robert De Niro ha hecho sus mejores películas, las ha hecho en un momento de su vida, sigue trabajando, es una estrella reconocida y sin embargo esa parábola descendió. Y el actor generalmente no está muy prevenido a mirar hacia adelante y ver cuándo va a ser cuándo empieza a venir esa parábola descendente. Para eso deben existir las sociedades y las entidades que cubren, que sostienen al actor. Por un lado la Asociación Argentina de Actores, en este caso el Sindicato Uruguayo de Actores, que es lo que de alguna forma defiende las condiciones laborales. Y en el caso del derecho de intérprete, que en Sagay hace 10 años que es efectivo, llegó para entrar en el mundo de los actores, para trabajar junto con la asociación y para poder sostener
Berugo terminó resolviendo su problema, más allá Al del problema que sí, tenía, al final sí. porque hacía algunos años que no estaba aportando y demás. ¿Por qué? Porque con respecto a su enfermedad no había podido seguir trabajando, entonces si no se aporta, en un momento hay una ley que dice, en el estatuto dice que se pierden los derechos digamos, de cobertura médica. Al final, gracias a que también estábamos todos nosotros y pudimos llegar a Scrum, Berugo pudo tener su cobertura. Y creo que para esto existe la política, o sea, para crear estas entidades, para cuando están creadas dentro de esas entidades, trabajar, juntarse. Ustedes conocen cuál es mi signo político y sin embargo yo me siento con políticos o con gestores y funcionarios digamos, del otro modelo político. ¿Por qué? Porque mi función como dirigente de esta sociedad es tratar de mejorar la vida de los actores constantemente, gobierne quien gobierne. Por eso es que me parece que... El hecho de convivir es muy importante. Vos hasta hace poco tenías un socio que era de la oposición. La oposición, ya lo creo que sí. Estuvimos hablando con él, precisamente en algo Martín contigo en la Cefera. tarde, con Martín, y él también, él fue claro, él dijo, no tiene nada que ver, la política es un tema que lo voy a seguir hablando eternamente con Pablo, sea socio o no. Sin duda. Igual, para ser, en rigor a la verdad y para ser lo más sincero posible, la política no es un tema que pase desapercibido, no es un tema que uno tire sobre la mesa y que sea lo mismo que hablar de fútbol o de autos. La política y la religión, particularmente cuando uno comienza a traslucir cuál es su idea, si uno no la trasluce y no, digamos, no la expone de una forma concreta, clara, bien expresada, poco simplificada. Cuando uno quiere simplificar y quiere simplificar un sentimiento, pues dice, esto es una basura, o esto es una... Cuando uno dice algo con respecto a la política, grafica de esa forma tan liviana, el otro se ofende, no le gusta. Entonces, uno puede hablar de política. La política, por más que uno hable inclusive no siendo cruel y cuidando al otro, es posible que lo que diga le moleste al otro, porque lo que uno habla encierra un montón de cosas alrededor. Pero creo que no por esto hay que abandonar la discusión. Yo creo que el abandono de la discusión es una idea de los grandes cerebros que hacen creer que la política es sucia para que la gente no se vuelque a la política, Claro. entonces reinen los mismos de siempre. Bueno, estamos en una sociedad de 140 caracteres, ¿no? Con el tema del Twitter. Y todas esas cosas tan profundas que tienen que ver con la dimensión que uno le da al mundo, el mundo que uno quiere, que ansía para sus hijos, no entra en 140 caracteres. No. Y eso que vos decías de la discusión, que yo lo trasunto más al lado del diálogo, ¿no? Es tan importante el diálogo, conversar, intercambiar ideas. Yo no tengo por qué pensar como vos, pero sin embargo te puedo escuchar y capaz que encontramos un camino intermedio, ¿no? Me parece que falta diálogo y a veces todo llega a esos 140 caracteres e inmediatez en la que vivimos. Bueno, pero esos terminarán siendo los límites de las redes sociales. O claro. Estamos muy encima, en algún futuro nos daremos cuenta que verdaderamente existe esa forma de comunicación, que es válida, que es revolucionaria, pero para poder trasladar verdaderamente una forma de pensar, una forma de sentir, para llegar a un acuerdo, a un buen puerto y para verdaderamente alcanzar la evolución, necesitaremos mucho más que 140 caracteres y expresar nuestra idea, siempre entendiendo que el otro es honesto en lo que expone y queriendo lo mejor para todos, ¿no? Eso es importante. Bien, nos pusimos serios durante un rato Bueno, sí. y salgamos de acá abruptamente. Y lo mejor para eso, televisivamente hablando, es una pausa. Dios. Y así podés terminar también cortado. Manto de piedad. Vamos a ponernos menos serios. Estaría bueno conocer un poco con qué se distrae, con qué se desenchufa Pablo Echarri. Juega al fútbol, se va por ahí, acá se desenchufa, ahí está, se desenchufa Pablo Capaz que es Echarri. Bluetooth, ¿viste? Está enganchado a la 24 horas. Hablando de redes sociales, se desenchufa Pablo Echarri. Vamos a charlar un ratito más con Pablo en el próximo bloque. Por favor, y no nos ponemos más serios. No, aparte hay que dejarlo que termine el cortado que me tiene nerviosa. Sí, y el mío se está enfriando. Sí, Sí, por favor, cierto. traigan otro. Ya ven.
Sí, señora, sí, señor, estamos charlando, seguimos charlando, nosotros seguimos charlando. No paramos de hablar. Y hablamos de todo, y de todo y de todos. ¿Qué problema hay? Ya le vamos a decir de quién estamos hablando mal y todo. No. Eso queda entre nosotros. Bueno, Pablo, son 5, me estaba diciendo, son 5 en la casa. Son 5 en la casa. Donde cada vez vas a tener más movimiento. Seguro. Porque tiene 6 el nene todavía. Cuando empecé a traerte los amigos. Morena tiene 6, Morena tiene 12 y Luca tiene 15. Y ya hay distintas generaciones. Bueno, Lucas ya papá, hoy no voy o no pasa. Bueno, Luca no es mi hijo. Bueno, pero es el corazón. Claro, para Sí. que la gente sepa, Claro. para aclararle, porque después si no... ¿Cuántos años ya estás con él? Desde que tenía sí, sí, muy bueno, chiquitito. muy chiquitito era muy Luca. chiquitito. Me imagino que la relación que tenés con Lucas es maravillosa. Enorme, cada vez mejor. Pero- Aparte porque somos amigos, ¿no? Ahí ya no pesa Eso está bueno. la cuestión del Está muy padre, bueno. ¿no? Donde uno... Es más, cuando me doy cuenta de por ahí soy un poco estricto con mis hijos, trato de emular más la relación que tengo con Luca, Ajá. con mis hijos, que la que tengo específicamente con ellos, ¿no? Y la verdad que cuando voy por ese lado todo mejora sensiblemente. A ver, mírame a los ojos y decime. Ufa, Con ojo. Luca, no. Con Luca ya está crecido, todo bien. ¿Qué pasa con Morena? Que ya ¿Vos está preguntás si soy en esa... guardabosque? Sí, Está bien lo que obviamente. te preguntas, porque tenés pinta de padre medio Obviamente. botoncito. Tenés. Confesando. Las apariencias se engañan, uno no puede estar entregado a su apariencia. Mirá, yo creo que por el lugar donde vine, donde nací y demás, sí, tenía iba camino a hacer el guardabosque del mes o del año. La realidad me va cambiando esa postura o esa idea. Me parece que es una idea que es mucho más arraigada a generaciones anteriores, que se han perdido la cercanía con sus hijos justamente por esa imposibilidad de acercarse o de aceptar que una mujer en un momento determinado de su vida se relaciona con los hombres y eso en todo lo que implica, ¿no? Por más dolor que le pueda llegar a causar un padre. Y que la verdad que cuanto uno más cerca de su hijo está, y de su hija en este caso, y más acepta y mantiene esa relación abierta, estrecha, sensible y sincera, la relación se enriquece y a uno no lo van dejando afuera. Porque si no, para eso tienen a su madre. Digo, yo, por ser un poco estricto y ser un poco como era mi viejo, es decir, yo soy tu padre, vengo acá para enseñarte cómo es la vida. Muchas cosas me encontré con mi hija contándole una cosa a mi esposa y cuando llegaba yo, silencio o risa. Y eso me río un poco porque me pongo en el lugar que era mi viejo y digo, bueno, me pasa lo mismo que a mi viejo. Pero la verdad es que hay un punto donde, si bien disfruto de eso, del rol masculino dentro de la familia, estar más cerca de ellos, estar más cerca como del rol de la madre, de poder ser más comprensivo, permisivo, de ayudarla a tomar decisiones, de no poner una cara fea cuando habla de salir o los deseos de ir a bailar o si hay un noviecito o si hay una perspectiva de eso. Trato de reírme con eso y trato de que ella sienta que puedo ser un compañero más de ruta, ¿no? Me acerca, hace que ella me cuente más cosas. Así que... ¿Quién es más complicada con el tema de la fanática? ¿Nancy o la nena? Porque ¿viste? A veces las nenas son las peores. Bueno, Me imagino lo que... Bueno, sí. Pero en otras épocas, eso te quiero ser sincero también. El fanatismo ha cambiado un poco de intensidad, digamos, ¿no? Si bien agradezco y soy un afortunado de que realmente tengo una muy buena ascendencia en el público en general, ¿no? Algunos no me querrán tanto, pero... y en el público femenino siempre fue como el puntapié inicial y hay un punto donde sigo manteniéndola. Esas energías van menguando, van cambiando. Gracias a Dios, por otra parte. Yo recuerdo cuando comencé con esto, que las guardias en la puerta de mi casa, de los fotógrafos, y cuando había algún rumor de algo, era ya saber que uno iba a salir, iba a tener instaladas 2 o 3 cámaras fotográficas, alguna cámara de televisión, que eso era inherente a ese momento que se vivía. Eso felizmente el ciclo lo va dejando hacia atrás y va eligiendo un nuevo exponente. Y eso también viene para las fanáticas o para las seguidoras, ¿no? Las seguidoras van creciendo con uno, crecen con uno. ya son casi como la nena de Santo. O sea, ya vamos notando de que ya las seguidoras ya vamos teniendo algunos problemitas de la edad, vamos compartiendo. ¿Qué vitamina estás tomando? ¿Qué me puede dar para el pelo? Seguro. Digo,
Sabes que tengo el reuma que no puedo más, yo tampoco. Claro, es la asiática. El asiático que me eso recomienda para el asiático. Claro. Entonces, creo que, digamos, que esa realidad se modificó y va dando lugar a algo mucho más sereno, mucho más producto del trabajo. Por eso me siento mucho más cerca de la producción también, porque me parece que es como el segmento adulto de mi vida, ¿no? O sea, el segmento figura, estrella, por decirlo de alguna manera, me parece que es más inherente. Yo empecé a los 23 años, entré en la televisión y fue como una irrupción también, ¿no? Me fue muy bien de entrada. Entonces es como que muy joven tenía como ese beneplácito del público y el seguimiento, ese acoso, entre comillas, ¿no? El buen acoso. Eso me parecía que era muy inherente. Eso, mi ego, he forjado un ego acorde a esa experiencia que tenía. Me he visto patético ante ciertas reacciones, a darme cuenta en un momento determinado como tenía posibilidad, de un momento de muy joven tenía un asistente y tuve asistente durante muchos años. En un momento me di cuenta que me había olvidado de cómo se hacían las cosas. Por suerte empecé a los 23, 24 años, entonces tuve toda una época de barrio, de vendedor, de busca, que la atesoraba. Ahora después también tuve 20 y pico de años de esta parte de la vida donde tenía gente que me asistía, me ayudaba con las cosas, entonces estaba un poco fuera de los quehaceres y demasiado metido en mí mismo. O sea, cuando tenía tanta gente que hacía cosas por mí, me encontraba que tenía demasiado tiempo para pensar. Y empecé a darme cuenta que con el tiempo de que necesitaba menos gente que me ayude para yo ocuparme de las cosas diarias, para poder estar más en el presente, para poder estar más en el día a día, en lo que hay que hacer y no estar sumergido en una proyección constante hacia el futuro o hacia el pasado de qué pasó y qué vendrá, ¿no? Porque creo que verdaderamente, como en este momento estoy disfrutando esta entrevista con todo, me parece que el mejor momento es esto que está ocurriendo aquí acá. Ahora. Y eso me lo trajo la adultez, esto me lo trajo esta nueva forma de sentir y mucho menos estridente, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver Nancy, por ejemplo, en este bajar a tierra, ¿no? Porque uno la ve a ella como a vos con esa identificación de los pibes de barrio que les ha ido bien en su profesión, Sí. que se han desarrollado, pero que no pierden esa esencia, ¿no? De persona común, que en definitiva cuando se apaga esa luz, uno es Pablo, el de Avellaneda, ¿no? Y ella Nancy no sé de qué barrio, Ella pero de San Martín. De San Martín. Sí. Esa dupla, ya que hablamos de dupla, esa dupla, que bien atento. Muy bien. ¿Cómo Déjame funciona? sorprendiste. Estoy, pero por favor, impresionante. Si necesitan una guionista para La Leona, allá voy. Dejame el contacto ahora, quedamos en contacto. Pero es muy importante, ¿no? La persona que uno elige como compañero de vida. Sin duda. Bueno, en ese caso yo nos elegimos mutuamente una compañera de vida muy cercana a mi realidad, a mi naturaleza. Yo transcurrí un tiempo largo de mi vida buscando en una mujer lo contrario a lo que tenía. No sé por qué, nadie me lo había contado, pero había algo intrínseco dentro de mí que buscaba lo contrario, buscaba a alguien que fuese muy diferente, como si ese complemento necesitara de esa persona diametralmente opuesta a mi personalidad. Y por supuesto me equivoqué sistemáticamente, porque no tenía puntos en común, porque la diversión la buscábamos en lugares diferentes, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, somos novios, estamos bien, miramos una película, termina rápido porque yo me voy a divertir con mis amigos y vos te divertís con tus amigos cuando te juntás y te ponen a charlar. Digo, eso era algo que no me cuadraba dentro del esquema, había algo que me estaba faltando. Cuando la conozco a Nancy, conozco a alguien muy cercano a mí, conozco una realidad muy, muy similar, con gustos muy parecidos, que venimos de un mundo similar y por ende compartimos enorme cantidad de cosas. Y hay algo que, por venir del lugar donde venimos, de un extracto social medio bajo, hay algo que hacemos que nos sostenemos mutuamente. Si bien fuimos como todo ser humano detrás del ascenso social, detrás de la búsqueda del crecimiento, de estar mejor, de evolucionar y poder estar un poco mejor, hubo algo que tanto ella hacia mí y yo hacia ella nos vamos sosteniendo para que no perdamos esa esencia
como si la parte más linda de nosotros como seres humanos fuese lo que más nos acercaba a la infancia, ¿no? Porque yo creo que cuando somos niños somos verdaderamente felices, ¿no? Antes de empezar a contaminarnos con los deberes ser, con los compromisos, digamos, con esa metralla constante con respecto al consumo y eso de buscar la felicidad hacia afuera, con eso de vivir en el pasado y en el futuro y no en el presente. Cuando somos chicos tenemos todo eso que después vamos perdiendo. Entonces con Nancy, evidentemente casi inconscientemente, eso de venir del mismo lugar nos hace volver a ir a buscar a esa Nancy de San Martín, con ese Pablo de Villa Domínico, y darse cuenta que con estos que somos ahora, con estas herramientas, con este pasar, con estos hijos maravillosos que tenemos, con este oficio y con esta profesión grandiosa, podemos armar un combo y intentar ser verdaderamente felices. Así que yo creo que la gente no se une casualmente. Por ahí todo pasa, por algo pasa, las cosas pasan por ahí. No hay duda, evidentemente yo deseaba una mujer como Nancy, vibraba en esa sintonía. Ella llegó y bueno, por eso también cuidamos tanto nuestra relación, la construimos, la cimentamos y trabajamos, nos peleamos, desde ya no tengo... Está cerca, o sea, estamos viendo la Leona, por ejemplo. ¿Por qué te crees que...? Eso le inventé yo la historia. Junto con Gustavo Marra, en un momento era destacar la esencia más intrínseca de Nancy, si bien Nancy no es así, tiene aspectos muy cercanos a la Leona y sí básicamente es una Leona. ¿Y Pablo tiene aspectos cercanos a Uribe? ¿A Uribe? En algún lado sí, pero menos de la cuenta. No, porque ahora la señora se está imaginando, ¿viste? En tu casa. Hay que desilusión. Nancy, vení, la culpa no fue mía. Yo no cerré la fábrica. Bueno, yo creo que el Uribe que está cerca de mí, de Pablo, digamos, es ese ser que quiere romper con todo lo establecido. O sea, hay algo en mí que, con lo logrado, que siempre intenta dinamitarlo. O sea, como... esto también entra en lo que me habías preguntado antes. Hubo momentos de locura cuando empecé con esto. Es decir, cuando empecé con esto, uno busca la trascendencia, pero después no se da cuenta, hasta lograr esa trascendencia, qué significa perder el anonimato. Y cuando uno entiende verdaderamente qué es perder el anonimato, empieza en contradicción. Entonces ese Uribe es lo que está cerca mío, es en ese tipo que intenta no gustarle a la gente. O sea, porque el que le gustó a la gente o el que les fue condescendiente fue desde que nací hasta hace muy poco. Digo, en un momento está esto que hablábamos de la política, de decir, está bien, pero yo estoy pensando cierta cosa. Yo me la guardo para que doña Juana o don José no se enoje conmigo. Pero, ¿me hace bien eso? O yo necesito también expresar y romper un poquitito eso que creo que ellos creen que yo soy. Tal vez me traiga un disgusto de doña Juana o don José, pero me libera un poco más de mí. Entonces, Uribe es un poco ese alter ego. El alter ego. ¿Quién es eso? Un alter ego es alguien que en definitiva comienza en un espacio de oscuridad, pero siempre va a buscar la luz, o sea, siempre ese tránsito y a través del amor, ¿no? O sea, no me parece menor ese dato. Alguien que no conoce el amor puede estar verdaderamente ausente o de espaldas a la felicidad. Cuando aparece el amor, todo eso se ilumina. Qué lindo para terminar esa frase. ¿Cómo? Me encantó. Mercedes no sabe qué hacer ya me está apuntando con una bazuca. Seña. Y ya que Amordáselo. En Ya realidad no. tendría que haber, en vez de haber hecho así, tendría que haber hecho así. Pero además no, ya que estuvimos hablando de Gustavo, capaz que podés hablar, llamarlo cuando llegue, decirle, a media horita más. Y va a estar contento Gustavo para decir qué buena productora que tengo. ¿Estás loco? A mí se me pasó volando y eso dicen que quiere decir que estuvo muy bueno. Espero que a ustedes les haya gustado. Hablamos de todo. Con Pablo yo personalmente conocí a otro tipo que te diría, no sos predecible, pero me lo imaginaba así. Bueno. No sé por qué, no sé por qué. Yo creo que soy bastante más transparente de lo que a veces quiero ser.
A veces me gustaría ser un poco menos transparente para que la gente no me leyera Tanto, a una milla, ¿viste? Pero bueno, evidentemente... Generar bueno, cercanía. Está bueno sí. eso. Bueno, Gracias. Eso es bueno, me alegra. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Mandale un beso grande a Nancy, que creo que vamos a tenerla Tiene que venir. por acá. Pronto la tendremos. Te tenés que quedar cuidando a los chicos vos y Seguro. la mandás. Bueno, tenemos que hacer ese trueque, Claro. ese roque, pero pronto lo haremos. Ella no pudo estar porque había una dificultad con quien se que tenía que cuidar a los chicos, Obviamente. pero estaba encantada y seguramente lo van a poder concretar en un futuro. Gracias, Pablo. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes, un placer enorme. Bueno, una noche más, una figura más. Sí, conocimos muy de cerca a Pablo Echarri. Hablamos de todo y de todos. Y de todos, exactamente. Les agradecemos por habernos acompañado. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta interesante charla en Algo Contigo edición especial. Y los esperamos muy pronto para compartir otra charla con otra figura. Acá, Algo Contigo edición especial. Será hasta la próxima.